Buenas tardes a todos los aquí presentes, un grupo de casa, prácticamente vecinos, entrañables, compañeros de trabajo y gente que amamos a Coyoacán. Vivimos y amamos a Coyoacán. A nombre de nuestro alcalde, el licenciado Giovanni Gutiérrez Aguilar, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos mucho su presencia. En el marco de los 500 años del ayuntamiento en Coyoacán, estamos viviendo todo este tiempo realmente en carne propia, con el corazón, porque es una fecha muy memorable que no solamente se refiere al tiempo exacto, sino son muchos años que debemos nosotros conmemorar, con muchos aspectos culturales, con muchos aspectos de mejoramiento urbano, en compañía de los ciudadanos y de los habitantes de Coyoacán. A nombre de nuestra directora general de Cultura, la maestra Hilda Trujillo, quien más tarde se incorpora, les presentamos al maestro Pavel Granados, quien es el director general actual de la Fonoteca, con la conferencia magistral Agustín Lara en Coyoacán. El maestro Granados nos va a hacer favor de rememorar lo que nuestro músico poeta, que dicen que de Veracruz, pero en realidad tampoco era de Veracruz, pero amó mucho a Veracruz y amó mucho a Coyoacán. De hecho, vivió aquí, de eso nos va a hablar el maestro. Voy a hacer una breve semblanza del maestro Pavel Granados. Él estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores, en donde escribió su ensayo La poesía mexicana 1900-1920. Escribió junto a Guadalupe Loaesa la biografía de Agustín Lara, Mi novia, la tristeza, por la cual recibió el premio José Pagés Yergo en comunicación en 2010. Ha colaborado como editor, dictaminador de arte y literatura. Es profesor adjunto en el Colegio de Letras Hispánicas y Técnicas de Investigación del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es director editorial en Ediciones Gato Negro. Ha publicado más de 100 artículos sobre literatura y cultura popular en revistas y suplementos culturales del país desde 1993 y es autor de decenas de libros. Es también coordinador del catálogo de música popular mexicana de la Fonoteca Nacional, donde interviene como director general. El maestro Pavel Granados, ahorita lo van a escuchar, es un lírico hasta para dictar las conferencias. Él dijo que él no necesita mayor apoyo tecnológico, porque lleva a Agustín Lara en el corazón y porque se considera, ¿cómo diríamos?, un agustinista. Lariano, ¿qué será? Un lariano de corazón. Los dejo con el maestro Pavel Granados. Gracias. Pues a la hora de la hora resultó que sí necesito apoyo tecnológico, así que ahorita creo que van a aparecer ahí algunas fotografías de la vida de Agustín. Si algunas les llama la atención, me preguntan y platicamos de las fotos. No sé cuánto tiempo tengamos, así que yo, al que queramos, o sea que bueno, pues no se preocupen ustedes, porque yo les quería decir que por qué no, traje unas fotos y voy a poner una canción que Agustín Lara le compuso a este barrio de Coyoacán. No sé bien en dónde exactamente, a qué lugar de aquí, pero por aquí debió haber estado el lugar al que se refiere en la canción que ustedes van a escuchar. Y por otra parte, bueno, pues yo estaba pensando platicarles la relación que tuvo Agustín Lara con Coyoacán
Y después, ¿qué les parece? Que si ustedes tienen preguntas en general sobre Agustín, podemos hacerles, así que ustedes, si tienen alguna duda, me preguntan y a ver si me sé la respuesta y platicamos de los secretos de Agustín Lara, que curiosamente están muy relacionados con este barrio. Creo que el máximo secreto de la vida de Agustín Lara fue quién era su primera esposa, porque lo ocultó toda la vida, se odiaban, toda la vida se odió con su primera esposa y los dos ocultaron que se habían conocido aquí en Coyoacán, que habían sido novios coyoacanenses, aunque su primera novia fue de San Ángel. Agustín dejó unos apuntes sobre su vida en donde hace en una de esas partes una historia de las novias que tuvo aquí en Coyoacán y dice que su primera novia no era de aquí sino de San Ángel y que se llamaba Rorra y que le hizo un poema que decía divina sanangeleña que el alma adora, algo así dice la canción, que le escribió, pues quién sabe, si Agustín se enamoró a los 10 años, pues habrá sido como por 1908 que le escribió esa canción o poema a esa divina sanangeleña a la que iba a ver aquí muy cerquita. En ese entonces, cuando Agustín Lara llegó a vivir aquí a Coyoacán, pues Coyoacán era lo que sigue siendo todavía hoy, que es una pequeña isla en medio, pues no ahora ya no de la nada, pero ahora sí en medio del barullo y de la contaminación, pero en esa época, pues Coyoacán era un lugar lejanísimo del centro de la ciudad, bueno, de la Ciudad de México, ni siquiera era parte de la Ciudad de México, con decirles que todavía en los años 50, pues Salvador Novo en sus artículos le decía a la gente, no tengan miedo de venir a Coyoacán, es muy fácil de llegar, se llega por toda la avenida Casas Alemán, se llega a donde está el río Churubusco, se da vuelta, se van por todo el camino del río Churubusco y llegando al puente de Joco, dan vuelta a la derecha y ya llegaron a la capilla, que es donde Salvador Novo hacía sus obras, presentaba sus obras teatrales. Pues imagínense ustedes en 1903 cómo era Coyoacán, un pequeño pueblo lejano, un pequeño pueblo tranquilísimo, lleno de callecitas angostas por donde caminaban los vecinos, que eso sí, se conocían entre todos en esas épocas. Bueno, quiero decirles que una de las cosas distintas para pensar en ese Coyoacán de 1903, que es al año que yo les voy a pedir que ustedes se imaginen que estamos, pues Agustín existía, no en esta manzana no, sino en la de allá atrás, la manzana que está exactamente contigua a esta, no existían todos esos locales porque fundamentalmente es una calle, una manzana hecha de locales, ¿no? Comerciales. Era en ese entonces una casa vieja, una casona enorme que era de todo el tamaño de esa calle, que se llamaba el Palacio Viejo y que había sido construido en el siglo XVIII. Y entonces había sido construido y habitado por una familia francesa, la familia Duvernard, que había vivido ahí desde entonces. Eran una familia Barcelonet, hecha pues de viajeros que habían venido a México y que algunos de ellos habían escrito algunos libros de historia de México, algunos libros sobre arte. Alexis Genin era uno de esos historiadores de esa familia ilustre de franceses que habían llegado a vivir aquí y que eran familiares de los dueños del Palacio de Hierro, los Duvernard. Entonces eran aquí vecinos. El papá de la familia Duvernard, hacia 1901-2, empezó a construir una serie de departamentos para poder alquilar aquí en Coyoacán. Y estos son los departamentos que empezó a hacer estos rojos de aquí, de tal manera que ese edificio Oradour que tenemos ahí enfrente, que es un edificio, bueno, no edificio, pero bueno, sí una casa, el edificio Oradour que está ahí, edificio de departamentos, empezó a funcionar
desde 1903 y la familia Duvernard la puso en renta. Bueno, he de decirles que yo me siento especialmente feliz porque de tantos años de platicar de Agustín Lara, nunca había podido platicar de él en este lugar que es como tener, pues no un PowerPoint, sino que la realidad es mi PowerPoint que me va diciendo, miren, ahí es y acá es, y sin necesidad de apretar ningún botón se aparecen los edificios de cómo era Coyoacán a principios del siglo pasado. Pues hacia 1903 pusieron esos departamentos en renta y llegó una familia que venían, el papá era originario de Puebla, de un pequeño pueblito que se llama, ahorita les voy a decir, bueno, la mamá era de Villa Nicolás Romero, y cómo se me fue a olvidar el nombre del pueblo del papá, cerca de Teciutlán, ahorita les voy a decir el nombre, nunca se me había olvidado el nombre de, ¿cómo? No, cerca de Teciutlán, cerca de Cuetzala, no, es ahorita me vino el nombre, a ver, ¿cuál? No, es un nombre en náhuatl, ¿cuál? Bueno, ahorita me llegó y se me volvió a olvidar, ahorita les digo, cuando llegue ahí, Darito me va a venir el nombre, bueno, pues, este matrimonio estaba formado por don Joaquín M. Lara y por su esposa, doña María Aguirre del Pino. Era el matrimonio con sus 3 hijos, Agustín, María Teresa y Joaquín. Eran la familia que llegó aquí. Y aquí se instalaron hacia ese año y aquí hicieron su vida, bueno, su infancia y su adolescencia de estos hijos, de este matrimonio de Joaquín M. Lara. Pues yo quiero decirles que es todo un misterio la vida de Agustín Lara aquí en Coyoacán, porque yo creo que Agustín Lara nunca habló de su pasado coyoacanense, nunca, salvo al final de su vida que se dedicó a hacer algunos apuntes de su vida, nunca mencionó estas calles, nunca mencionó a sus vecinos, nunca mencionó a su familia, adoraba con toda su alma a su mamá, al grado de que a donde viajaba, él siempre llevaba en su cartera una fotografía pequeñita de su mamá, doña María, y donde iba en el camerino ponía una veladora y ponía la foto de su mamá. En cambio, a su papá, el doctor Joaquín de Melara, no lo quería en absoluto. Le había dado una niñez terrible y aunque era un señor muy culto, un señor muy, pues realmente, pues sí, un señor educado, culto del porfiriato, pues realmente no tuvo una buena relación con Agustín Lara. Bueno, ahí tienen ustedes a los papás, los que vivieron ahí. No sé en qué edificio, digo, en qué departamento, ni si veían para allá o si estaba hacia atrás del edificio, pero lo cierto es que ahí vivió Agustín Lara. Pues les digo, así que fue todo un misterio, porque la verdad es que no platicaba de Coyoacán, mantenía un poco en el misterio. Con el tiempo de pronto se encontraba con algunos de los amigos de Coyoacán, pero era algo que realmente pues él mantuvo en el olvido, sobre todo porque Agustín Lara era un hombre al que no le gustaba hablar del pasado. Eran pocas las veces, era muy nostálgico, sí, se emocionaba mucho cuando hablaba del pasado, pero prefería callarlo, prefería incluso inventar historias. Era alguien a quien no le gustaba hablar del pasado verdadero, como que le gustaba cubrirlo con leyendas. Quizá le dolía demasiado el pasado, pero lo cierto es que se emocionaba muchísimo. Acordarse de amigos que se habían muerto era algo que de verdad era lo que no soportaba. Así que generalmente se la pasaba inventando cosas. Y bueno, aun cuando era joven, cuando no tenía ganas, necesidad todavía de ocultar el pasado, la verdad es que aún así era bastante mentiroso, pero como dicen, para ser buen mentiroso hay que tener buena memoria, y Agustín Lara todas las mentiras que inventó las sostuvo y toda la vida las siguió repitiendo, salvo poquitas cosas se contradecía. Pues resulta que hay una crónica de Salvador Novo muy bonita en la que cuenta que él estaba haciendo una crónica de Coyoacán, que se decidió visitar a los viejos vecinos coyoacanenses para que le contaran algo de sus vivencias y él pudiera escribir algún libro, algunas crónicas. Así es que una tarde de octubre de 1970,
pues Salvador Novo tocó la puerta de una casa y le abrieron la puerta, la muchacha de la casa, y le dijo, sí, diga, ¿quién es? Y él dijo, bueno, soy el maestro Salvador Novo, busco a Madame Marthe Dubernard. Sí, como no, ella lo está esperando, pase. Salvador Novo entró, se sentó un ratito, vio los retratos, las fotos de la familia, y a los pocos minutos bajó la señora Martha Dubernard y le dijo, bueno, maestro Novo, siéntese. Sirvieron un café, galletitas, tenían ese plan de platicar del viejo Coyoacán de principios de siglo. Y él le dijo, Madame Dubernard, bueno, ya sabe usted que yo quería platicar acerca de su vida en Coyoacán. Y la señora Dubernard le dijo, maestro Novo, fíjese usted que me tardé un poquito en bajar de mi habitación, porque precisamente estoy siguiendo una de las noticias en 24 horas, porque está hospitalizado uno de mis grandes amigos de mi infancia aquí en Coyoacán. Y le dijo Salvador, ¿quién es su amigo? Y dice, bueno, mi gran amigo de mi infancia, Agustín Lara. Y veo que está hospitalizado y he estado siguiendo todas las noticias para saber cómo está. Entonces Salvador Novo le dijo, bueno, yo no sabía, cuénteme de esa infancia. Entonces Madame Dubernard le empezó a contar que su padre, el señor Dubernard, había hecho estas construcciones para alquilar y que ahí había llegado la familia de Agustín Lara. Había llegado un Agustín Lara muy chiquito, de apenas 6 años, porque otra de las leyendas, bueno, me da pena porque voy a ser un poco irrespetuoso con las mentiras de Agustín Lara, pero es que Agustín Lara llegó aquí a Coyoacán en 1903, cuando tenía 6 años. Eso quiere decir que Agustín había nacido en 1897, lo que pasa es que él se quitaba 3 años y se cambiaba el lugar de nacimiento, eso ahorita se los cuento, pero llegó con su hermana María Teresa, que era un poquito más chiquita, y su hermano Joaquín. El hermano Joaquín, bueno, a María Teresa, Tere, el chiquito que se llamaba Joaquín, le decían Pipo, y Agustín, que de toda la familia y todos sus amigos, los que lo conocieron de niño, le decían Ticón. Así que eran Ticón, Tere y Pipo, los 3 niños que estaban aquí. Pipo, o sea, Joaquín, jugando béisbol aquí en las calles, aquí en la plaza de aquí de Coyoacán, le dieron un pelotazo cuando Joaquín tenía 8 años, le dieron un pelotazo que le hizo de una inflamación en la cabeza y murió a la edad de 8 años. Yo creo que esa es una de las razones por la cual Agustín Lara le tenía un pavor, pero morboso, a la muerte. Agustín no podía pronunciar esa palabra, no hablaba de la muerte. Si salía de gira y se le atravesaba una carroza en el camino, se regresaba y no hacía el viaje, viajaba con amuletos, tenía en su camerino amuletos para hablar de la muerte. Si alguien decía que la muerte de alguien, él decía lagarto, lagarto, y tocaba madera para que no conjurar la mala suerte. Y yo creo que es algo que le llegó desde su infancia, cuando murió su hermano Joaquín. Y su hermana Tere, que sí se llevaba con él, no tanto, pero ella no tenía ningún talento musical, nada de talento musical, aunque por una razón de exclusividad, Agustín Lara le dio 90 canciones a María Teresa para que las firmara ella, porque él tenía una querida Hilda, ¿cómo estás? Gracias, qué bueno que estás aquí con nosotros, la maestra Hilda Trujillo, directora de Cultura de Coyoacán, muchísimas gracias. Pues estamos apenas aquí, bienvenida. Querida Hilda, estaba diciéndoles antes de que llegaras que me siento muy contento porque es la primera vez en tantos años que me es posible hablar de Agustín Lara aquí en el lugar donde él vivió, frente a la casa donde él vivió, ahí en el edificio Oradur, a partir de 1903, y les estaba contando cómo una de sus vecinas, la dueña de la casa, de la casa que estuvo en la manzana norte de esta calle, es Madame Martha Dubernard, quien le contó a Salvador Novo los detalles de la infancia de Agustín Lara aquí, y le contó a Salvador Novo que cuando conocieron a Agustín Lara, era un niño muy simpático, que le gustaba salir aquí, jugaban fundamentalmente a 2 cosas, con sus amigos de Coyoacán jugaban a los toros, les encantaba quedarse hasta la noche platicando de los toros,
y jugando a ser toreros, así que uno hacía como toro y uno hacía como torero. Su ídolo era el que fuera el primer torero mexicano célebre, que fue Rodolfo Gaona. Allá en los últimos años del Porfiriato, Rodolfo Gaona era el ídolo del toreo en México y naturalmente Agustín Lara desde niño se aficionó a los toros. Tanto se aficionó a los toros que les decía, bueno, ustedes conocen los pasodobles de Agustín Lara, pero aquí se dedicaba a jugar con sus amigos y una vez les dio por hablar de Rodolfo Gaona tanto que Agustín llegó tarde a su casa y su papá ya lo estaba esperando y le dijo, has llegado tarde, porque era muy estricto, así es que tú no puedes entrar a esta casa, y lo corrió. Agustín Lara exageraba, pero luego, como la vida de Agustín Lara luego la contó Yolanda Vargas Dulce en esas de Lágrimas y Risas, ella era todavía más exagerada que Agustín, así que cuando contó esa historia de Agustín, Yolanda Vargas Dulce dijo que Agustín se había ido un año a vivir en la calle en La Lagunilla. Eso sí es pura mentira, y Agustín incluso demandó a Yolanda Vargas Dulce, pues por mentirosa, porque había cambiado. Ahora que un mentiroso demandó a una mentirosa por mentirosa es un poco raro, no sé quién ganó la demanda de eso, pero lo cierto es que decían que Agustín se había ido un año a La Lagunilla, pero no, la verdad es que su papá lo corrió, pero la mamá era una mujer que abogaba mucho por Agustín Lara y hacía que el papá pues lo perdonara. El otro juego favorito de Agustín Lara eran el béisbol. Y aquí era la otra cosa que le fascinaba, de verdad ir al béisbol y jugar béisbol aquí en la plaza con sus amigos, era la otra cosa que le fascinaba a Agustín Lara. Entonces también, por ejemplo, cuando pudo vivir él en Hollywood, él estuvo un año en Hollywood, él fue a filmar en 1937 una película, pero como no entregaba las canciones, se fue retrasando la película, no pudo componer canciones en Estados Unidos y entonces pues estaba con un pleito del contrato, se quedó un año en Hollywood, se hizo amigo de Marlene Dietrich, del Gordo y el Flaco, pero sobre todo le encantaba ir al béisbol en los Estados Unidos, allá en California. Bueno, fue otro deporte que aprendió aquí con sus amigos. Agustín fue un niño que iba entre esta casa y la casa de su tía Mackencita. La hermana mayor de su mamá, doña María Aguirre, tenía una hermana que se llamaba la tía Refugio, y Agustín de cariño le decía Mackencita. Era pues la mujer que fue como su segunda madre, porque doña María, cuando Agustín creció, el papá, en fin, decidieron irse de aquí, se fueron ya me acordé del pueblo de donde es el papá de Agustín, Tlatlauquitepec. No sé si conocen Tlatlauquitepec. ¿No conocen? Tlatlauquitepec. Hice el esfuerzo. Bueno, Tlatlauquitepec es un pequeño pueblo cerquita de Teciutlán. No sé si alguno conoce ese lugar. Es un pueblo chiquitito, deben ser unas cuantas calles. Y el papá de Agustín Lara era de ahí, de Tlatlauquitepec. Se fueron de aquí y se fueron a vivir a Tlatlauquitepec. El papá, la mamá, se fueron para allá y ya con los años, Tere, la hermana de Agustín Lara, se fue a la casa ya que habían muerto sus papás, ella se fue allá y la hermana de Agustín Lara, María Teresa, murió en Tlatlauquitepec. Es un pueblo en la Sierra Norte de Puebla, chiquito, pero por ejemplo, a principios de siglo, cuando no había caminos, el papá de Agustín Lara fue el que llevó el primer piano a Tlatlauquitepec con una carreta con burros, llegaron con un piano a Tlatlauquitepec. El papá de Agustín Lara era médico. Entre las cosas obsesivas que tuve es que pude conseguir la tira de materias del papá de Agustín Lara. Era médico, había estudiado en la Escuela de Medicina, así que en el archivo histórico de la Escuela de Medicina están los papeles de don Joaquín M. Lara, que fue médico, maestro de la preparatoria y director del Museo de la Preparatoria Nacional, o sea, allí en San Ildefonso. Entonces, se fueron a Tlatlauqui y Agustín ya para entonces, claro que él no se fue con su familia. Yo pienso que doña María y don Joaquín se han de haber ido a Tlatlauqui hacia 1918, 19 más o menos, porque la mamá de Agustín Lara murió en Teciutlán como por 1924 más o menos. Los últimos años los pasaron allá.
Y María Teresa quizás se habrá ido jovencita con ellos, pero ella regresó a vivir a la Ciudad de México. María Teresa era una muchacha, señora después, que se dedicó a nada que ver con la música. Ella era oficinista, era secretaria y trabajó muchos años en empresas privadas, pues así como administradora, como secretaria, pero nada que ver con la música. Pero hagan de cuenta que era como Agustín Lara, pero vestida de mujer. Esa era María Teresa, igualititita, pero sin el talento musical. Bueno, la infancia de Agustín Lara transcurrió entre esta casa y la casa de su tía Mackencita. Esa sí seguramente la han visto porque todavía existe y está sobre Calzada de Tlalpan, donde están las guardias presidenciales de aquí, cerca de Chabacano. Atrás de las guardias presidenciales se ve, hoy es una escuela primaria, que es un edificio grande, antiguo, con un techo así de doble agua, que fue antiguamente, a finales del Porfiriato, un hospicio, un orfanatorio. Y ese lo dirigía la tía Mackencita, porque la tía Mackencita había sido una maestra talento, había sido una joven que se había graduado como maestra normalista y después había sido la maestra más joven de la normal, la directora de escuela más joven, en fin, fue muy, muy talentosa y le dieron a dirigir ese orfanatorio, hospicio para niños pobres, que después había remozado y reinaugurado don Porfirio en 1910. ¿Qué pasa con Agustín? Ahora que lo pienso, es un poco difícil saber cómo aprendió a tocar el piano, porque la leyenda dice que ahí en la casa de la tía Mackencita, bueno, en el hospicio, había un armonio. Un armonio es como un piano, pero que no produce sonido si uno no apachurra los pedales de abajo. Y que Agustín, siendo tan chiquito, a los 4 o 5 años, no le alcanzaban los pies para poder tocar, y que entonces la muchacha que ayudaba a doña Refugio, lo sentaba en las piernas a Agustín, ella apretaba los pedales y Agustín se ponía a tocar el piano. Y que un día la tía Mackencita lo descubrió, porque todo eso lo hacía en secreto Agustín Lara, pero cuando ella se dio cuenta que su sobrino sabía tocar el piano, entonces ella le empezó a buscar maestros. Primero le buscó una maestra y Agustín le hizo las clases mira, está con Edith Piaf, por ejemplo, tan insoportables les hizo las clases a sus maestros, que los maestros se iban, hasta que un día la tía Mackencita trajo a un pianista célebre del Porfiriato, el maestro Ricardo Castro, que es el autor del Vals Capricho, y lo llevó para que le diera clases a Agustín. Le dio un par de clases y el maestro Castro le dijo a la tía Mackencita: doña Refugio, le quiero decir que su sobrino no puede aprender a tocar piano por la razón de que ya sabe tocarlo, así es que ya no necesita clases. Y lo dejó, y Agustín Lara siguió tocando el piano. Se me hace demasiado romántico porque con el tiempo he descubierto varias cosas. Una de ellas es que el papá de Agustín era pianista también, aficionado, tocaba el piano como un aficionado, pero llegó a componer canciones. Entonces, fíjense ustedes que yo sabía que el papá de Agustín había muerto en Tlatlauqui. Entonces me fui a Tlatlauqui a ver qué me encontraba. Estoy hablando de hace muchos años. Y entonces llegué a Tlatlauqui. El papá de Agustín Lara había enviudado de doña María y se había vuelto a casar con una señora que tenía ya 2 hijas. Entonces se es padrastro, ¿no?, de estas 2 hijas. Y todavía vivían las 2. Y entonces fui, nada más que una vivía en San Luis Potosí y la otra sí vivía en Tlatlauqui. Entonces fui y platicamos de Agustín Lara, del doctor Joaquín M. Lara. Ahora, quiero decirles que en Tlatlauqui nadie quiere a Agustín Lara y todos quieren al doctor Joaquín Lara, porque lo ven como un benefactor. Se regresó a vivir a su pueblo, atendía a la gente, era un señor que, pues, muy generoso, atendía a los vecinos, iba a los demás pueblos a atender, tanto que una de las calles principales, una de las 2 calles así principales de Tlatlauqui, se llama Joaquín M. Lara, y existe la casa del doctor, que es ahora, si no mal recuerdo, es una casa de cultura, es un edificio ahora público, en donde estuvo la casa del doctor Lara. Entonces, casi enfrente de la casa vivía la hijastra del doctor Lara, y fui, le toqué la puerta, entramos, platicamos, pues hagan de cuenta que una señora del Porfiriato fue la que me encontré yo ahí, y me dijo: mira,
yo todavía tengo cosas del doctor, te las voy a dar porque yo creo que ya no las necesito. Entonces me dio una foto de este tamaño de la tía Refugio. Entonces ahí la tengo a la tía Refugio enmarcada, que es la tía que tanto quiso Agustín Lara, pero tengo una partitura escrita por el doctor Joaquín M. Lara. Cuando llegué a México y la toqué, me di cuenta que la canción del doctor Joaquín Lara, que se llamaba Murmurios de la Selva, se la había fusilado a Agustín, y con esa canción había hecho otra canción que se llama La Clave Azul, que a lo mejor ustedes se acuerdan, que es con la que Agustín Lara despedía sus espectáculos. Cada que acababa su actuación, cantaban Ya se va la clave azul, se va el son de Marabú, y esa canción la había compuesto antes su papá, con otro ritmo, pero hagan de cuenta que era la misma canción. Yo creo que el papá se enfureció, porque la canción del doctor M. Lara es una canción dedicada a murmurios de la selva, a la tranquilidad del bosque, pues no a las bailarinas del teatro lírico, que era para lo que escribió Agustín Lara La Clave Azul. Y bueno, pues finalmente me di cuenta que ahí había un papá pianista. Lo que pasa es que el papá no quería que Agustín se dedicara nada más al piano, quería que estudiara otra cosa. Pero el otro hermano de la mamá y de la tía Maquencita era un pianista que se llamaba Francisco Aguirre del Pino, que era compositor y tocaba el piano, y estoy seguro que fue otro de los maestros de Agustín Lara. No sé nada del tío de Agustín Lara, salvo que de pronto aquí en Coyoacán, sí, allá por 1920, 10 y algo, hacían conciertos para la Cruz Roja y tocaba el tío de Agustín Lara. Y otra cosa que me acabo de enterar hace muy poco tiempo es que ustedes saben que el periódico El Universal es el periódico del carrancismo, es el periódico fundado pues para apoyar al presidente Carranza, fundado por un hombre muy cercano al presidente, que era Félix Pallavicini, que fue periodista y primer director del Universal. Para lanzar el Universal se hizo un concurso de música mexicana para premiar una canción dedicada a México, y en segundo lugar quedó el tío de Agustín Lara, Francisco Aguirre, con una canción, pero pues esa ni siquiera no se puede escuchar, pues quién sabe dónde existe esa partitura. Y en ese concurso el primer lugar lo ganó la canción Mixteca, Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. O sea que si no hubiera concursado esa canción, pues a lo mejor el famoso sería el tío de Agustín Lara, pero quiere decir que sí había músicos en la familia. Ahora, hay otra cosa de Agustín Lara. ¿Qué leía Agustín Lara? Pues miren, leyendo poesía mexicana de esa época, sí encuentro yo que se parecen algunas canciones a algunos poemas. O sea, digamos que en términos menos elegantes, sí se llegó a fusilar uno que otro verso Agustín Lara de algunos poemas. Por ejemplo, Cabellera Negra sí está calcada de un poeta de Zacatecas que se llamó Manuel de la Parra, que era un poeta del Ateneo de la Juventud. Sí existen esas cosas, ¿no? No mucho tampoco, pero sí alguna que otra canción, ¿no? Pero yo creo, bueno, Carlos Monsiváis descubrió no que lo haya descubierto, descubrió el vínculo que Agustín Lara tenía con un poeta que se llamó Antonio Plaza, que seguramente ustedes han escuchado hablar de él, porque fue el poeta maldito del Porfiriato, el poeta prohibido, que escribía del pecado, de la perdición, que tenía un poema que se llama A una ramera. Antonio Plaza, a una ramera, mujer para el bien nacida y por mi mal hallada, perla del solio del Señor, en albañal inmundo sepultada. Si fuera rey, te regalara un trono; si fuera Dios, te regalara un cielo; y si Dios de ese Dios yo fuera, me arrojara a tus plantas vil ramera. Esos eran los poemas que le encantaban a Agustín Lara. Pues fíjense, un aplauso para Antonio Plaza, que era un buenísimo poeta, y Agustín Lara se inspiraba en ese tipo mujer. Pero hay otra cosa, bueno, es que ya no es el tema, pero Renato Leduc, que fue tan amigo de Agustín Lara, él dijo, para entender la poesía, ¿por qué le dicen músico poeta Agustín Lara? Porque si ustedes leen una canción, la que sea, de cualquier compositor, por muy bonita canción que sea, por ejemplo, Perfidia, y tú quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí, no nos dice nada. Para que esa letra nos diga algo, debe estar acompañada de la música, de otro modo no. Pero las canciones de Agustín Lara, aunque les quitemos la música,
se sostienen como poema. Por ejemplo, cuando dice, esa que me encanta, has llegado mujer a enamorar, has llegado mujer a envenenarme, de tal modo que si me besas, te mueres. Bueno, eso se me hace que se sostiene como poema, ¿no? Renato Leduc dice que la principal influencia literaria de Agustín Lara es la Biblia, o sea, el Cantar de los Cantares. Y analiza la canción Mujer. Mujer es una canción que, si ustedes analizan los versos, parecieran del Cantar de los Cantares, como cuando dice, tienes el perfume de un naranjo en flor. Eso parece naturalmente un verso del Cantar de los Cantares. Realmente siento que existe esa influencia que dice Renato Leduc. Sulamita, esclava Sulamita, perla de mi serrallo, yo tuve las violetas de tu primer desmayo. Ese es un bolero de Agustín Lara que se llama Esclava. La Sulamita es la esclava del rey David, entonces es natural, del rey Salomón, perdón. Entonces es efectivamente la Biblia una de las grandes influencias de Agustín Lara. Yo creo que no hay que así buscarle uno u otro poeta. Bueno, Antonio Plaza, pero Agustín Lara era una esponja de influencias. Pero quienes conocieron a la tía Mackencita, tuve la suerte todavía de conocer a gente que conoció a la tía, me contó cómo era la tía Mackencita. Era una mujer alta, corpulenta, con un enorme vestido negro, seria, de pelo corto, de sus anteojos, muy seria, muy imponente, que le tenían un poco de temor en el hospicio donde trabajaba. Y quienes la conocieron me decían, Agustín Lara hablaba igualito que su tía, los dos se entendían en la manera de hablar. Llegaba la tía y decía, calentad los volátiles, que decía que eso significaba que pusieran a calentar los pollos para la comida. Pero llegaba y decía, mucama, traed el mullido cojín en el que descansarán mis adormiladas plantas. Y decía que entonces llegaba la muchacha con un cojinzote, se quitaba los zapatos y tenía los piezotes así. Mucama, traed el mullido cojín en el que descansarán mis adormiladas plantas. O que decía, moza, tornad el acero, abrid el madero y sacad el fúnebre, que significaba, muchacha, tornad el acero, mueve la llave, abrid el madero, abrid el ropero y sacad el fúnebre, su vestido negro de luto. Entonces, pues era como hablaba Agustín Lara. Yo cuando escucho, oigo de la tía Mackencita y eso, yo pienso que hay canciones de Agustín Lara que son esa manera de hablar de la tía Mackencita. Mucama, traed el mullido cojín en el que descansarán mis adormiladas plantas. Y me acuerdo de esa canción de Agustín que se llama Escarcha, que es un verdadero poema a la vejez. Blanco diván de tula guardará tu exquisito abandono de mujer. Yo siento que es completamente como hablaba la tía Mackencita, que le está diciendo, mira, corte esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Cuando la escarcha llene tu dolor, cuando lleguen las canas, ¿no? Cuando llegue la vejez, blanco diván de tula guardará tu exquisito abandono de mujer. El nido donde tú puedas vivir, yo tengo un corazón para quererte, algo así. O sea que la va a amar en la vejez, es lo que le dice Agustín Lara a su novia, a la que le dedicó la canción Escarcha. Toda esa poesía, pues es la poesía del porfiriato, es la manera de hablar de la tía Mackencita, que lo consentía a un grado tal, porque ella era soltera. La tía Mackencita no se había casado y nada quería más que tener un hijo. Así es que consentía a Agustín Lara tanto, pero él decía, no, ya me voy con mi mamá, y tomaba el tranvía para venirse acá. Y la tía Mackencita le lloraba, Agustín, no, quédate aquí. Y Agustín Lara se venía para acá. Y entonces un día le dijo, mira tía, si tú quieres tener un hijo, ten un hijo, pero yo no voy a ser tu hijo. Pero se lo dijo cuando él tenía 8 años y la dejó llorando y se vino para acá, pero siempre fue una de las grandes culpas de Agustín. Bueno, llegaron más años, ¿qué les cuento? Porque hay tanto que contarles. Ese caso aquí Agustín Lara, por ejemplo, pero ese es el ese matrimonio que nadie supo, fue aquí, pero eso se los cuento ahorita. La cosa es que Agustín Lara le decía a su vecina Marthe Duvernat, le decía, mira Agustín,
tócanos el piano. Y decía, no, quiero jugar con ustedes. No, 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 pero primero tócanos el piano. Mira, si tocas el piano te vamos a dar pan con mermelada. Entonces ya él tocaba el piano y ya le daban dulces, le daban de comer, se quedaba a comer en la casa. Lo querían como un hermano más de los Dubernard. Marthe, Alexis y León, creo que eran los tres nombres. Se me escapa uno que creo que era Alexis. Alexis, León y Marta, los tres amigos, tres hermanos que vivían aquí. Como ustedes saben, pues siendo de familia francesa, cuando llegó la Primera Guerra Mundial, a los dos hermanos, que eran los grandes amigos de Agustín Lara, los mandaron al frente a llamar desde Francia para que fueran a pelear. Entonces se fueron los dos hermanos y murieron en el frente de batalla. Así es que Agustín, cuando era un jovencito, Agustín Lara, esto habrá sido, tenía el 18 años, en 1916, aquí en un teatro, no sé bien exactamente en cuál, pero Federico Gamboa, el autor de Santa, presentó una obra de teatro en favor de los alemanes. Entonces Agustín y Marta fueron a la obra a abuchearla y a aventarle tomates al escenario, a la obra de Federico Gamboa. No se imaginaba Agustín que una de las grandes obras de su vida sería trabajar con Federico Gamboa para hacer la canción de la película Santa en 1932. Pero en fin, ese era el Coyoacán de Agustín Lara. Aquí eran sus amigos. Pues ¿quiénes eran sus amigos? Bueno, pues no es un secreto, pero aquí en esta calle, en esa época se llamaba la calle de Aguayo número 7, aquí. Y más para allá, bueno, aquí conoció varias novias. Les dije que la Rorra era de San Ángel, pero aquí tuvo muchas otras novias, entre ellas Matilde Calo, que era la hermana de Frida, fue novia de Agustín Lara. No sé si sepas esto, bueno, aquí con la experta en Frida Kahlo, pero fueron amigos de infancia aquí. Agustín le llevaba 10 años a Frida. Frida es de 1907 y Agustín de 1897. No obstante, se conocieron aquí, yo creo cuando, pues, naturalmente por Matilde y bueno, seguramente siendo vecinos aquí. No, Frida, ¿mandé? En París se encontraron, eso no sabía que en París. Agustín estuvo en 1938 3 meses en París. Y pero hay una cosa que Agustín hizo en la Navidad de 1936, hizo una fiesta en la que invitó al presidente, a Siqueiros, a Diego Rivera, a varios, y su esposa de ese momento, que se llamaba Angelina Brusqueta, pues fue la que atendió a todo mundo. Entonces llegó Diego Rivera y llegó Frida Kahlo a la fiesta. Y en su diario, Angelina Brusqueta cuenta que estaba sentada Frida y que ella le dio mucha curiosidad, que ya había escuchado de ella, y pusieron a platicar las dos. Y dice, nosotras dos nos caímos tan bien que nos confesamos nuestra vida. Yo le hablé de todos los problemas que tenía con Agustín Lara y cómo estaba yo dispuesta a dejar a Agustín. Y Frida me contó toda su vida con Diego Rivera. Nunca más nos volvimos a ver y siempre guardé el recuerdo de esa muchacha que conocí, Frida Kahlo, en esa fiesta. Y bueno, es que esa noche a Angelina Brusqueta, pues un chismoso de la fiesta, le reveló que Agustín ya tenía otra novia. Y en esa boda, en esa fiesta de Año Nuevo de 1936 para el 37, Angelina se salió corriendo de la casa y dejó a Agustín Lara. Esa es una historia muy larga, que no tiene mucho que ver con Coyoacán, pero sí es amistad que hizo con Frida. Y otra cosa es que otro de los documentos que aparecieron aquí de Coyoacán es que en esa casa, todavía en 1916, Agustín la daba como dirección y resulta que él fue estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería, o sea, la ESIME, o sea que en el Politécnico, como es una de las escuelas fundadoras del Politécnico, ahora lo que descubrieron esos papeles, aunque nunca entró, no pasó ni una materia, pues se le considera un alumno ilustre del Politécnico a Agustín Lara, pues porque se inscribió en la ESIME, duró 6 meses y creo que no pasó ninguna materia, pero sí fue a la escuela quizá obligado por su papá. Ahora, bueno, pues Agustín Lara aquí estudió, bueno, pues estuvo con su tía Mackencita, pero llegó el momento en que tuvo que entrar a la preparatoria. Y la preparatoria fue, bueno, les decía yo que él es de 30 de octubre de 1897 y que se quitaba
3 añitos, Agustín Lara. Entonces, Agustín, hacia 1911, él ya tenía 14 años, fue a estudiar al Liceo Fournier. El Liceo Fournier de don Raúl Fournier era una casa que no sé si se encuentra o se encontraba en la Santa María la Ribera, en un edificio que había sido el lugar en donde se habían hospedado la delegación rusa que había venido a las fiestas del centenario que organizó Porfirio Díaz. Una vez que se vació y dejó de servir para eso, Raúl Fournier la tomó como un edificio para hacer un liceo para niños bien, ¿no? De familias bien. Y entonces ahí llegó Agustín Lara. Ahí sí me sé nombre de 2 personas que estudiaron con él, Jaime Torres Bodet y un compositor que se llamó Jorge del Moral, fueron los compañeros de Agustín Lara, entre varios. Y sí hay fotos de Agustín Lara en el Liceo Fournier, y naturalmente el hijo del de don Raúl Fournier, que fue quien fuera después el doctor Fournier, esposo, no me recuerdo, de Carito Amor, ¿verdad? La dueña de la galería de, ¿cómo se llama? De arte mexicano, la galería de arte mexicano de Carito Amor, de Inés, ¿verdad? Carito es la otra, Inés es la esposa del doctor Raúl Fournier. Bueno, fueron compañeros allí y pues Agustín se fue para allá, un poco liberándose del papá. Hay una leyenda que dice, yo no sé, es un poco difícil, que cuando llegó, que Agustín Lara le decía a su mamá que se iba a trabajar de telegrafista, que había conseguido un trabajo de telegrafista, porque el papá se había ido a París en una comisión que había mandado el presidente Porfirio Díaz, y que cuando llegó, pues encontrótelo más bien a la mamá y dijo, y Agustín está trabajando en el telégrafo, y él se le hizo rarísimo, pues porque Agustín tendría 14, 15 años, lo fue a buscar, porque era en las noches, y lo encontró tocando en un burdel que desde los 13, 14 años, Agustín Lara tocaba en casas de cita. Yo no estoy muy seguro, porque les voy a contar que el doctor Raúl Fournier trabajó cuando era practicante de medicina, antes de titularse, trabajaba poniendo inyecciones, atendiendo a las prostitutas que trabajaban en el centro. Tenía un pequeño dispensario médico en la calle de Niño Perdido, y ahí llegaban las dueñas de las madams a buscarlo, y los llevaban a inyectar, a atender, ¿no? Si se necesitaba, pues a las prostitutas. Entonces él se hizo amigo de varias, hasta que una de ellas le dijo, oiga doctor, usted mejor no venga aquí porque está muy feo que usted ande viniendo a estos lugares, las muchachas van a ir a su consultorio, y ya si usted no viene aquí porque está muy feo este ambiente para usted. Pero un día esa dueña de ese burdel lo mandó llamar y le dijeron, oiga, la dueña de la casa se está muriendo, está agonizando y quiere hablar con usted. Era el 15 de septiembre de 1920. Entonces el doctor Raúl Fournier fue corriendo, 15 de septiembre, imagínense, llegó, abrieron las puertas del burdel y resultó que ahí, creo que, si no mal recuerdo, la calle de Estrella, en el centro histórico, abrieron la puerta y estaban bailando todos un danzón. En el piano alguien estaba tocando el himno nacional, en danzón, porque era 15 de septiembre, y entonces estaban todos bailando. El doctor subió y la señora le dijo, me estoy muriendo, doctor, yo quiero decirle que aquí oculta en la pared está el dinero que le quiero dejar a mi mamá, tómelo para que se lo lleve a mi mamá. El doctor bajó, y cuando vio el que estaba tocando el piano era Agustín Lara. Imagínense, Pérez Prado, la leyenda era que lo habían sacado de México por hacer himno nacional en mambo. Bueno, Agustín Lara sí tocó, esa era mentira, pero Agustín Lara sí tocó el himno nacional en danzón ese día. El doctor le dijo, se acaba de morir la dueña de este lugar, vámonos, porque en unos minutos va a venir la policía a cerrar todo esto. Entonces Agustín empezó a tocar la marcha fúnebre, anunciaron que se había muerto y toda la gente se salió sin pagar, se fueron, y Agustín le contó al doctor Raúl Fournier, se fueron a cenar, a comprar algo de cenar, y le dijo a Agustín, yo una vez que salimos del Liceo Fournier, o sea, habrá sido, no sé, en 1913, 14, dice, yo me enamoré de una prostituta y desde entonces me he seguido por este lugar. Sin embargo, como les decía, en 1916 todavía ponía esta dirección
como su dirección y todavía entró a estudiar, a la ESIME, bueno, dizque a estudiar, ¿no? Bueno, hay una canción que Agustín Lara sí le dedicó a Coyoacán. La compuso en enero de 1935, cuando él vivía allá en la casa de Río Guadalquivir número 50, vivía ahí por Reforma, y él contó, lo entrevistaron en el Universal Ilustrado y habló de su nueva canción, y él dijo, esta canción que yo acabo de estrenar tiene una historia, es la que les voy a poner ahorita, para que ahorita ya está ahí lista la canción, nos ayuden, pero él dijo que allá por esos días, o sea, en enero, diciembre del 34, enero del 35, dijo, yo volví a Coyoacán, dice, Coyoacán es el barrio donde yo nací, y entonces, donde yo crecí, perdón, y entonces yo regresé a Coyoacán y di una vuelta, dice, está ya muy cambiado, pero en fin, caminé por las callejas de Coyoacán y me di cuenta que fui al lugar donde yo jugaba béisbol con mis amigos, con mis antiguos, cuando éramos niños. Bueno, ahí está, es la canción que le dedicó a Coyoacán, porque descubrió que aquí todavía el farolito que los alumbraba cuando ellos jugaban béisbol de niño, todavía seguía funcionando en 1935. Se emocionó tanto que se regresó a su casa y compuso esta canción que se llama Farolito. Traigo la canción porque toca el piano Agustín Lara, la grabó en Nueva York, en Los Ángeles, California, en Hollywood, en 1937. No le gustaba tanto esta versión porque la letra se la puso la esposa de Tito Guizar y él odiaba que le cambiaran las letras, pero en fin se animó a grabarla y pues como un homenaje a Agustín Lara, les vamos a escuchar Farolito en esta versión con el piano. Es un disco rarísimo y ahorita que acabe la canción les cuento cómo se casó Agustín Lara aquí en Coyoacán y si ustedes quieren pues hacemos unas preguntas, las que ustedes digan, sobre Agustín Lara. Pues vamos a escuchar. Ah, bueno, ¿sí? Un momentito.
Ahí está la versión de Tito Guízar a esta canción que le compuso Agustín Lara a Coyoacán. Hay una parte que dice, cuando el sol se acurruca, no sé qué, es letra de la esposa de Tito Guízar, Nanette Noriega. Nanette Noriega era la esposa de Tito Guízar, que había sido actriz, y Agustín odiaba, grabó yo bajo protesta esta canción porque odiaba que le cambiaran las letras o que le agregaran letras a sus canciones. Pero bueno, pues yo quiero ya terminar, bueno, darles la voz a ustedes si quisieran contar algo o preguntar algo, pero yo quiero contarles que allá en 1900, Hilda, ya es... bueno, Hilda viene a las preguntas, aquí va que me acompañe la maestra Hilda, pero fíjense ustedes que allá en 1970, Agustín pues estaba muy deprimido, la verdad es que sí se la pasaba muy mal, porque empezaron las canciones de los Beatles, de Armando Manzanero, de no sé qué, y él sentía que ya nadie lo pelaba a él, se la pasaba deprimido viendo la televisión, con la barba crecida, encerrado, sin salir, y diciéndole a todos los amigos que iban, le decía, nadie se va a acordar de mí, todos se van a acordar de Armando Manzanero y a mí me van a olvidar. Eso era lo que se la pasaba diciendo. Un día que estaban visitándolo unos amigos, se cayó de un banco y se pegó en la cadera, se hizo una fractura en la cadera y de inmediato lo internaron en el Hospital Inglés con un nombre falso para que nadie supiera que se trataba de Agustín Lara. Le pusieron Carlos Flores, lo internaron y primero al principio fue en secreto, pero cuando se empezó a correr la voz de que era Agustín Lara, el Hospital Inglés se llenó de reporteros, había muchísima gente y tenían que contener los médicos, pues que no se colara nadie al piso donde estaba Agustín Lara. Así es que estaba Agustín Lara en su habitación y unas habitaciones más allá, de pronto abrió una señora que estaba cuidando a su sobrino, una señora, y les dijo a los reporteros, oigan, ¿y por qué hay tanta gente? Estaban los reporteros, ¿por qué hay tantos reporteros y tanta gente? Y entonces uno de los reporteros le dijo, señora, es que fíjese usted que en esa habitación de ahí está internado Agustín Lara. Y ella dijo, qué curioso, es mi esposo. Entonces dijo, ¿cómo que su esposo? Sí, de verdad, es mi esposo, él y yo nos casamos. No le creyeron. Entonces dijo, mañana, si yo estoy cuidando a un sobrino mío, pero mañana voy a traer mi acta de matrimonio para que ustedes la vean. Y llevó su acta de matrimonio. Esa señora se llamaba Esther Rivas Elorriaga, que era la primera esposa de Agustín Lara. Entonces, gracias a esa acta de matrimonio, sabemos que se casaron. Bueno, fue por la iglesia y por el civil, se casaron por las dos cosas, pero se divorciaron. La boda fue aquí. Y el acta de matrimonio dice que se casaron, no recuerdo el mes, pero de 1917. Agustín Lara declaró ahí que era de la Ciudad de México, oriundo de la Ciudad de México, y que había nacido en 1897. O sea que antes de que empezara el show de Agustín Lara, antes de ser veracruzano, en su primer documento había dicho que era de la Ciudad de México, que se había casado aquí en Coyoacán y que había nacido pues en 1897. ¿Quién era Esther Rivas? Pues de entre las muchas novias que tuvo por aquí, Esther Rivas era una muchacha que según me dicen era chaparrita, de pelo muy largo, de pelo negro muy largo, muy guapa, que estudiaba en la Academia de San Carlos y que además había sido reina del carnaval, reina de los estudiantes de San Carlos, y que además era modelo, trabajaba como modelo con sus amigos, y que era una muchacha muy guapa de la que se enamoró Agustín Lara. Se hicieron novios, se casaron y tuvieron un hijo que murió casi muy poquito tiempo después de nacer, que se llamó Armando Lara Rivas y que fue enterrado en el Panteón Francés, allí en el Panteón de la Piedad, no en el francés, el que ya no existe, pues, la parte que ya no existe. Yo me obsesioné con Esther Rivas, ¿no? ¿Cómo podré existir algo de Esther Rivas? Porque
pues ella había sido la primera esposa. Finalmente los reporteros la fueron a buscar y le dijeron, señora, ¿cuánto tiempo estuvieron casados? 1 año y medio, nos divorciamos al 1 año y medio de estar casados. ¿Tuvieron un hijo? Sí, pero murió casi cuando nació. ¿Qué canciones le compuso a usted? Ojalá que ninguna, porque no me gustan sus canciones. ¿A qué se ha dedicado toda la vida, señora? Yo he sido maestra de corte y confección en la secundaria que se encuentra en la calle de Corregidora, en el centro histórico. En fin, son los poquitos datos que dio la esposa de Agustín Lara. Entonces yo dije, ¿cómo le hago para saber algo de la esposa de Agustín Lara? Entonces, en una de las entrevistas que dio ella, decía que vivía en la colonia, ¿qué? Escandón, allí pegado a la colonia Condesa. Entonces, esto había sido en los años 70. Yo en los años 90 dije, voy a ir a preguntar a la colonia Escandón, donde seguro saben algo, es en las tienditas de las colonias, siempre saben. Entonces me fui a preguntar y efectivamente en una tiendita me dijeron, sí, la señora Esther, bueno, ya se murió, pero sus sobrinos viven en esa casa. Fui, ya se habían cambiado, pero se habían cambiado a la calle de junto. Entonces fui y una señora muy desconfiada me abrió una ventanita y me dijo, ¿qué quiere usted saber de mi tía? De mi tía Esther. Le dije, mire, yo estoy escribiendo de Agustín Lara, ¿para qué quiere saber de mi tía? Bueno, pues tengo curiosidad. Bueno, le contesto las preguntas desde aquí, desde la ventana. Entonces ya yo apunté cosas y las pocas cosas que me quiso decir, por ejemplo, es que su tía, esto que les conté, que había sido modelo cuando era joven, que había sido novia de Agustín Lara, que habían existido una serie de fotografías entre ellos, pero cuando dejaron la casa, la tía no quería a Agustín Lara y dejó la caja con las cosas de Agustín en la casa, los álbumes de fotos, de tal manera que esa casa era San Antonio Abad número 1, fue demolida cuando hicieron paseo de Tlalpan, calzada de Tlalpan, y en los años, bueno, no sé, desde antes ya habían tumbado casas y ahí se habían quedado las cosas de Agustín Lara, así es que se perdieron las únicas fotos que había de ese romance entre Agustín y Esther. Bueno, finalmente se casaron porque tuvieron ese niño, no volvieron a encontrarse. Yo dudo mucho que Agustín se hubiera enterado que ahí estaba Esther Rivas, Elorriaga, juntito a 2 habitaciones de donde él estaba internado, pero pues Esther realmente no quiso volver a saber nada de Agustín Lara, ¿no? Y Agustín pues nunca la volvió a mencionar. Bueno, se casaron por lo civil, pero se casaron aquí en la iglesia, en este lugar. Pues es bonito pensar que aquí fue, ¿hace cuántos años? Hace en 17, hace 105 años fue la boda de Agustín Lara y Esther Rivas Elorriaga. O sea que aquí estaban ya los vecinos esperando, estaba la familia de la novia, la familia del novio, y el que no se aparecía por ningún lado era Agustín Lara, que se había ido, no tenía dinero, era un muchacho de 19 años, Esther era mayor que él, creo que 2 años, y se había ido a buscar flores de azahar, pero como no tenía dinero y habiendo aquí tantos huertos, se brincó la barda de un jardín de una de las vecinas y buscó un ramo de azahares y no encontró nada, pero se encontró un limonero y lo que hizo fue quitar las florecitas de los limones, hizo un pequeño ramito y se vino aquí corriendo. Claro que ya estaba tarde, los vecinos estaban ya, las familias todos enojados, murmurando, según cuentan, los vecinos estaban murmurando diciendo, qué barbaridad, qué matrimonio tan malo, pobre muchacha con ese joven tan pobre, les va a ir fatal, aparte, miren, ya ni siquiera llegó tarde, y cuando llegó corriendo Agustín Lara, corriendo con sus flores, y las vecinas que estaban ahí decían, además ya vieron, ni siquiera son flores de azahar, no tenía dinero, se los robó, sí, y además no son flores de azahar, no, son de limones. Y una de las vecinas dijo, sí, son limones, eso es de muy mala suerte, ¿sí? A ese muchacho le va a ir muy mal en la vida. Y así, y fue imagínense además, qué ironía, ese fue la boda de Agustín Lara con esa mujer secreta, porque pues le causó muchos problemas, porque él se casó varias veces por la iglesia sin importarle que ya se había casado aquí. Entre otros, el dictador de España, Franco, lo casó por la iglesia en España, se casó
En fin, varias veces. Incluso a una esposa le hizo creer que se estaban casando y era un sacerdote el que los, perdón, un actor el que los estaba casando. En fin, así hacía Agustín Lara, pero sí se casó unas 2 o 3 veces por la iglesia. Pues eso yo creo que es muy de meritorio, ¿verdad? Porque nadie lo logra. Pero bueno, estas son algunas cosas de la vida de Agustín Lara en Coyoacán. Seguramente se me olvidan otras, pero es que la vida de Agustín Lara, yo no creo que sea una novela, yo creo que la vida de Agustín Lara son muchas novelas. Es tan inverosímil que nadie la cree la vida de Agustín Lara. Solamente a un personaje como él le pasaron tantas y tantas cosas en la vida. Y fíjense, de las cosas que él platicaba, pues pueden hacer también muchas historias, pero de las que él callaba, yo creo que se pueden hacer más historias. Y uno de esos secretos grandes de la vida de Agustín Lara fue este barrio que yo no dudo que él adoraba y quería tanto, que es Coyoacán. Pues muchas gracias. Ay, pues qué bonito, ¿no? Ay, aquí miren con la fuente, el solecito. Espero que no esté aquí el espíritu de Agustín Lara furioso porque revelamos cosas de él, pero pues hay que ver si nos quieren hacer preguntas. Sí, yo me subí Hilda. antes, era justo para las preguntas. Estamos transmitiendo en vivo, por eso les voy a pedir que den su nombre, hagan su pregunta y que sea muy breve. Sujeto, verbo, predicado, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Leonor García. ¿Cuántos hijos se cree que tuvo? Porque, pues, no sé, es difícil, ¿no? ¿Cuántos crees, Pavel? Bueno, pues ay, qué pregunta tan comprometedora, no, pues yo no sé. Bueno, realmente Armando fue ese chiquito que él nunca lo dijo, él nunca lo dijo. Están los 2 hijos de Agustín son Gerardo Agustín Lara Lárraga, que es hijo de Vianey Lárraga, y es Agustín Lara Lárraga y Gerardo Agustín Lara Santa Cruz. Y digo así y así porque acá vive Vianey y acá vivió Gigi. Las dos novias de Agustín vivían también en Coyoacán. Entonces, Vianey vive aquí y hasta sus últimos días, Gigi, que fue una entrañable amiga mía que siempre extraño muchísimo, vivió en una casa que seguramente han visto 1000 veces, contra esquina de la Casa de Cultura Reyes Heroles, que tiene una tiendita en la esquina. Ahí vivía una señora rubia de ojos azules, ahí vivió. Esos son los 2 hijos de Agustín, Gerardo Agustín y Agustín Lara Lárraga y Gerardo Agustín Lara Santa Cruz, y ese chiquitito que murió. Ricardo Valdés. 2 preguntas. ¿No tiene datos de la sí. cicatriz? Una, es la Sí. primera. ¿Y la otra? La otra, cuentan que él tocaba el piano en el Cine Esperanza, porque cuando era cine mudo. ¿Cuál era el Cine Esperanza? No sé. El que está en Santa Catarina. El de allá. No estoy, bueno, yo no sé en cuáles cines, pero sí sé que se especializaba en el cine mudo. O sea, de plano Agustín sí era de los pianistas contratados para el cine mudo. Pues entre del 1920 al 30, yo creo que fue cuando él No trabajó. habrá un documento donde puedan investigar, porque yo no lo sé de oídas o de leer, pero Documentos yo no sé qué habrá. Había, por ejemplo, Manuel Esperón tocaba él en el cine mudo y él conoció a Agustín desde entonces. Él alguna vez dijo en qué cines los contrataban. Cuando Agustín tocaba en el cine mudo, lo contrató Juan Arbizu, y por ahí debe haber entrevistas con Juan Arbizu. En la Fonoteca Nacional hay algunas, pero no estoy seguro si dice en qué cines tocó Agustín, eso sí, no estoy muy seguro. Y Lo de la cicatriz, bueno, eso se los cuento rapidísimo. Eso me lo contó una de las novias de Agustín Lara, que se llamó, bueno, yo creo que ya murió hace muchos años, que la dejé de ver, a Clarita Martínez. Alguna vez le volví a escribir, a hablar por teléfono, y ya no era el teléfono, y ya fue imposible conseguir los datos de Clarita, que fue también amiga mía,
Clarita y yo nos conocimos. Clarita fue la novia de Agustín, pareja de 1947 a 1953. No se casaron, pero vivieron juntos esos 7 años. Clarita era bailarina de un grupo que se llamaba Chelo La Rue, que eran un grupo de un ballet, ¿no? Entonces, ahí bailaba Clarita. Entonces, Clarita y yo nos hicimos amigos. Me dijo, mira, nos hablábamos mucho por teléfono, pero ella me dijo, mira, yo te voy a dar una entrevista y me preguntas lo que quieras de Agustín. Y nos fuimos a comer y hablamos horas, toda una tarde estuvimos platicando sobre Agustín. Y como yo les decía ahorita, Agustín era un mentiroso, pero de veras, así no le gustaba contar ninguna verdad, creo que yo ni por error, ¿no? Entonces, Agustín contaba la cicatriz, era una cosa que al principio de su vida lo tenía muy insatisfecho. Una de sus esposas, Angelina, le dijo, Agustín, tienes que aprender a ser feliz. Y él le dijo, tú no te das cuenta que yo nunca voy a poder ser feliz. Cuando yo me despierto, lo primero que hago es verme en el espejo y veo esta cicatriz que nunca me va a abandonar, y esa cicatriz todo el tiempo, todos los días me dice que yo no voy a ser feliz. Entonces, claro que después se reconcilió con esa cicatriz porque era tan misteriosa y la hacía tan atractiva para tantas mujeres que María Félix decía, bueno, esa cicatriz, si no la hubiera tenido, estoy segura que se la hubiera mandado a hacer porque era la mitad de su atractivo la cicatriz esa. Pero entonces, contaba, no contaba, Agustín era un gran conversador, era un exquisito mentiroso, como gran artista que era, yo creo que era un gran narrador, un creador de su propio mito, ¿no? Entonces, en una ocasión, Clarita y Agustín fueron a los toros y se sentaron ahí en la barrera de sol, y estando ahí, de pronto Agustín se paró y le dijo, licenciado Girón, qué gusto, ¿cómo está? Se abrazaron y le dijo, ¿cuántos años? Y saludó a la esposa del licenciado y volteó con Clarita y les dijo, mira Clarita, ahorita acabando la corrida, nos vamos a ir a la casa porque van a venir con nosotros a comer mis amigos. Ya salieron de la Plaza de Toros, naturalmente ya no sé si la de la Condesa en 47 todavía existía, creo que todavía, ¿verdad? Ya no, fue por esas épocas que la quitaron, ¿verdad? 46 se inaugura la de la México, pues ya no sé cuáles habrán ido. Pues esto fue ya a finales de los 40, 50, ¿no? Y entonces habrá sido por 1950 lo que les estoy contando. Y porque la de la plaza del Palacio, del Toreo de la Condesa acabó en 47, ¿verdad? Antes. Bueno, y entonces se fueron a comer y Agustín Lara les dijo, empezaron a servir coñac, que era lo que le gustaba a Agustín, y le dijo, mira Clarita, el licenciado Girón y su esposa son amigos míos desde tiempos de Coyoacán, y ya se pusieron a platicar, y entonces empezaron a tomar y le dijo, mira Clarita, si tú quieres saber la historia de esta cicatriz, yo no te la voy a contar porque no me vas a creer, así que le voy a dar permiso al licenciado Girón y a su esposa que te cuenten exactamente la historia. Entonces Clarita me dijo, mira, yo te voy a contar la historia que me contaron los dos amigos de Agustín, con el permiso expreso de Agustín de que me lo contaran. Agustín era pianista en una casa de citas en la calle de Libertad, en el centro histórico. Y ahí las casas de citas, la calle de Libertad, la calle de Estrella, la calle de Héroes, que eran un poco más elegantes, pero sobre todo las feas, donde Agustín Lara tocó muchos años, en la calle de Cuauhtemotzin, que ya no existe, pero el Corcito, el pintor, tiene un cuadro increíble de las prostitutas en la calle de Cuauhtemotzin. Hoy es el eje Fray Servando, la calle de Cuauhtemotzin. Entonces, ahí compuso muchas canciones. Bueno, entonces, eran los pianistas que había entonces, ¿no? Tocaban en esos burdeles. Bueno, entonces Agustín, se supone que Agustín le dijo se había enamorado de él una de las prostitutas de esta casa. Y uno de los amigos de Agustín le dijo, oye, ¿cómo le hago para quitármela? Y un amigo le aconsejó, mira, vamos a hacer esto, vamos a planear que alguien te hable por teléfono y tú vas a fingir que es una novia.
que es una novia, y tú platicas con tu novia, y eso va a hacer ver a esta muchacha que tú ya tienes una novia y te va a dejar de molestar. Entonces, efectivamente hicieron el plan, y entonces alguien le hizo una llamada a Agustín Lara y le dijeron: Agustín te hablan. Él agarró, tomó el teléfono, se puso a platicar, hizo como que estaba hablando con su novia y se empezó a reír, y cuando estaba carcajeándose hizo el efecto contrario en esta muchacha, que parece ser que se llamaba Marucha. Así, aparentemente así se llama, porque una de las primeras canciones que hizo Agustín, él dice, se llama Marucha, tú no sabes el daño que me has hecho, que sería la cicatriz, ¿no? Bueno, entonces, aparentemente esta muchacha estaba ahí, se enojó tanto que cuando Agustín Lara se carcajeó, ella sacó de la media una navaja de barbero, así que la abrió, y cuando él estaba carcajeándose, ella llegó y le soltó un navajazo que no fue aquí, fue desde acá, desde la mitad desde los dientes, le atravesó toda la encía y le salió por aquí. Entonces, de inmediato lo llevaron a la comisaría, bueno, a la delegación, no sé, y entonces lo llevaron, levantaron el acta, lo que fuera, y lo que hicieron fue que había un médico practicante, y entonces el médico le echó violeta de genciana dentro de la boca, lo que hizo que le quemara todas las encías y se le cayeran todos los dientes. Se quedó sin dientes esto que le estoy diciendo habrá sido como por 1924. Se quedó sin dientes y aparte le cosieron mal aquí y la encía. Desde entonces Agustín toda la vida usó dentadura postiza. No eran como las de ahora, creo que las hacían de madera. De tal manera que ustedes, si ven a Agustín en las fotografías, siempre está con la cara chueca porque le faltaba un cacho de encía y siempre se estaba sosteniendo los dientes de arriba. Entonces sus esposas me han dicho, mira, cuando él llegaba a comer no llegaba la comida, llegaba al final, porque él nada más llegaba y picaba así que un quesito, que una aceituna y a tomar, pero él comía solo porque no podía comer enfrente de la gente. Era rarísimo que él aceptara comer con la gente. Entonces, pues ese mismo día perdió los dientes y quedó la cicatriz. Hace unos años, yo no he leído ese libro, la verdad, les confieso que solamente tengo el cachito, donde Sergio González Rodríguez escribió un libro que se llama Los Bajos Fondos, y él encontró la nota de periódico en donde dice el Catrincito Lara, un Catrincito de apellido Lara, que andaba no sé qué, le cortaron los cachetes, algo así dice, y está puesto en ese libro que se llama Los Bajos Fondos, y ahí viene la nota de periódico de cuando fue lo de Agustín Lara. Entonces, pues esa es la historia que yo les puedo contar de la cicatriz. Gracias. Ahorita salió a relucir el nombre de Vianey Lárraga. Sí. Ella vivió aquí en la calle del ferrocarril, ahí vive. Ya no. Sí, antier hizo una fiesta ahí en la calle del ferrocarril. Sí, porque yo fui a ver la casa y tiene de fotografías de él. Sí, ahí tiene. Pero de techo a piso. Sí, ahí están. Ahorita ya están las fotos, pero ahí estaban las fotos de Vianey. Uh-huh. Bueno. Gracias. Sí, no, ¿de qué? Hola, ya me conocen ustedes dos, que admiro profundamente y les doy un aplauso de todo corazón, porque son excelentes personas los dos y los amigos de aquí. Soy Bardo, quiero comentar que ahí en lo que fue el cine dicen que tocó Agustín Lara. Yo creo que sí. Para el cine mudo, porque también alguna vez… Yo estoy seguro que sí, pues era el lugar donde él estaba aquí. Y sí. Me alegra mucho lo que dijiste porque nos reafirma lo que queda en el olvido, pero que en la memoria de tu centro de documentación de sonidos, ¿cómo se llama? De Coyoacán, nos permites en voz viva tuya, ¿cómo se llama? La Fonoteca Nacional. Y tú siendo una excelente persona, nos permites saber eso, ¿no? Y Hilda, maravillosa, preciosa. Bueno, nada más quería decirlo de que acompañó al cine. Sí, claro. Agustín con su piano en lo que ahora es el Sambors. Sí. Subía por el elevador de aquel entonces que todavía existe. ¿Ese cómo se llamaba? ¿El cine? Esperanza se allá. ¿Cuándo habrá empezado? En los años 20, ¿verdad? Los 20, pues. Sí. He visto fotos de de aquí. Sí. Ah, sí.
Buenas tardes, yo soy Mario Castillo, también tengo familiares desde 1856 en Coyoacán, y sí, no está en un libro, no está documentado en ningún papel, sin embargo, a través de la tradición que se tiene, sí tocó en este cine, ajá, que era lo que actualmente, o lo que comenta el señor, que era el cine Centenario, pero antes de ser Centenario, fue Cine Paté, y Sí, luego Cine sí, sí. Cuauhtémoc. Estamos hablando que en los años 20, al inicio, él sí tocó en el cine mudo. Y algo interesante, nosotros tenemos el gusto de conocer seguramente la hija de la persona, se llama Berta Dubernard, Sí, que es exacto. nieta del señor Dubernard, que eran los Exacto. que administraban ese cine y que construyeron ese cine, dueños de todo el predio de esa cuadra Exacto, esta completa. de aquí, ujú. Entonces, a decir de la tradición, tocó en este cine, no cuando era el Centenario, sino cuando era Cine Cuauhtémoc en los años 20. Sí, en los años 20, me imagino. Bueno, les gustaba tocar muchas canciones y a la familia Dubernard, a Marta y a... Es mamá de Berta Dubernard, a ver si un día me gustaría conocerlos a ellos, porque contaban que les gustaba una canción, un vals francés que se llamaba Fascinación. Y entonces, cuando Agustín Lara fue a París en 1938, de regreso, los fueron a ver tocar, no me acuerdo en qué lugar estaba tocando él, en un restaurante, y cuando vio a la familia le dijo, ay, los Dubernard, mis amigos, y mandó cerrar el lugar para dedicarles toda la noche a tocar para ellos. Y les dijo, te traje de París la partitura firmada por el autor de la canción Fascinación. Ajá, el vals, sí, exactamente. ¿Cómo me acuerdo? Ahorita se me olvidó el nombre del autor de Fascinación. Ya hay que acabar. Les voy a decir una última cosita sobre el piano de Agustín, ¿se puede? Lo último, tocaba el piano, no sé qué. Yo, nada más para que aprecien ustedes el estilo de Agustín Lara cada que lo escuchen, pues el piano se toca con estas dos manos, que son la izquierda que hace las armonías y el ritmo, y la derecha que hace la melodía, ¿no? Entonces, si ustedes escuchan el piano de Agustín Lara, criado en este Coyoacán porfiriano y en las casas de citas y en los burdeles de la Revolución, van a ver que el estilo de Agustín Lara es la mezcla de esos dos. La mano derecha es la mano clásica, la mano romántica que hace los glisados, los trémolos, esa música que parece que admira a Chopin, y la mano derecha que es el bajo mundo, el mundo del crimen, del erotismo, del pecado, que son las síncopas, son los tangos, el danzón, y la mezcla, no es que sean la mezcla, más bien la oposición, porque tocan al mismo tiempo esas dos manos, es eso que tenía Agustín Lara, al mismo tiempo era altísimo en esas cosas de la alta cultura y bajísimo en esas cosas del bajo mundo de la Ciudad de México, y yo creo que ese es el estilo que vive en Agustín Lara. De Agustín, ay, pues qué pena, que si doy un título de un libro, pues el mío que hice con Guadalupe Loaesa, juntos hicimos Mi novia la tristeza, que anda por ahí en las librerías, es una biografía de Agustín Lara, Mi novia la tristeza. Hola a todos, buenas tardes, mi nombre es Enrique Salazar. Una pregunta que a mí me tiene en duda, ¿Agustín Lara nació en el barrio de San Miguel? El barrio de San Miguel, Ese comentario lo escuché a Jaime Almeida hace como 40 años. Ah, bueno, yo lo platiqué con Jaime. Es que no sé si el barrio de San Miguel, pero es la calle República de Colombia, casi pegada No, a... aquí barrio San Miguel, No, en San no, Lucas, no. Coyoacán. No, allá en República de Colombia. El acta de nacimiento de Agustín que existe, el acta de bautizo que existe, dice que él nació en la calle República de Colombia, que entonces se llamaba Callejón del Puente del Cuervo. Ahí pegadito a la plaza en la calle de República de Brasil, a la vueltecita, ahí está una vecindad donde se supone que nació. Curiosamente, tú comentaste que Rodolfo Gaona fue el primer torero mexicano. Bueno, no, al que le admiraba Agustín Lara. Porque yo tengo entendido que el primer torero mexicano oficialmente reconocido fue Ponciano Díaz. Ah, bueno, posiblemente sí, pero Se así me vino muy famoso. así de curiosidad, quizás, sí. Sí, el ídolo de Agustín Gaona. Sí, gracias. El primer ídolo de Agustín. Bueno, Frida Kahlo llega a París en 1939, invitada por André Breton, y va a estar unos meses de enero, febrero,
marzo, se regresa a México, ya estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial, pero en su libreta lleva dos nombres, dos direcciones, la de André Breton y la de Agustín Lara. Ay, qué maravilla. Y la recibió Renato Leduc. Sí. Entonces, Frida manda una carta a Diego donde dice que no quiere ver a Agustín Lara porque le cae mal, porque fue novio de su hermana. Entonces no se vieron. No se vieron. No, pero sí tenían de amigo común y casi se hubieran visto porque Renato Leduc pues los recibió a los dos. Claro. Ay, qué Sí. bonito. Muy bien. Pues un aplauso para este gran maestro que ha sido Gracias. delicioso, una tarde inolvidable en Coyoacán, ¿no? Que nos recuerda el maravilloso lugar donde vivimos, que nos recuerda que esta semana cumplimos siéntate tantito todavía, tantito. Por Tenía favor, que ir. por favor. ¿Te tienes que ir? No, yo pensé que ya me tenía que ir. Que cumplimos 500 años de la llegada de los españoles, del inicio del Coyoacán novohispano, a partir de la tercera carta de relación de Hernán Cortés, que es el 15 de mayo pasado, y que por favor nos sigan en todo el programa cultural. El señor alcalde Giovanni Gutiérrez les manda muchos saludos y pues él nos permite que esto suceda, es muy entusiasta de la cultura, nos apoya muchísimo, te manda muchos saludos y todo el gabinete, por supuesto. Va a estar, consulten nuestras redes sociales, pero va a estar la maestra Gilda Cubillo con el Coyoacán novohispano, Cristian Duverger, que ha hecho un libro fantástico de Cortés, va a hablar de algo que poco hablan los especialistas, que es Hernán Cortés en Coyoacán. Después, Dino del Cueto, especialista en Félix Candela, que es junto con Ramírez Vázquez quien hizo el mercado de Coyoacán y la fábrica que está enfrente. Félix Candela es uno de los mayores arquitectos mundiales que vino con los exiliados de la República Española y dejó obra muy importante en Coyoacán. Vamos a tener la película Cabeza de Vaca, en fin, muchísimas actividades de primer nivel que esperamos nos acompañen. Ahora nuestras actividades, como acabamos de restaurar el patio de Cortés, van a ser en el patio de Cortés. Entonces, y también les invitamos a participar en el proyecto que ya estamos haciendo y necesitamos que todos participen con el Centro de Investigación de la maestra Anita Castro y con nosotros los quienes integramos la Dirección de Cultura para la construcción, o sea, la conceptualización y materialización de Coyoacán es el museo. Coyoacán como museo que va de La Conchita a Panzacola y además los pueblos y barrios y la infraestructura cultural. Ojalá que participen, necesitamos mucha ayuda, todos, mucha ayuda para investigación, mucha ayuda, muchas ideas, y además todo esto que está pasando ha sido construido con ustedes, con el Consejo, cada miércoles. Muchísimas gracias, señores, gracias por estar aquí, nos vemos el sábado. Para Coyoacán es el museo, en el Palacio, adentro del Palacio de Cortés. No se pierdan la exposición de Guadalupe Tonantzin, con obras originales del siglo XVI al XIX, 500 años de mestizaje, y la exposición del libro Objetos, Senderos Inconclusos, que está aquí en la Casa Centenario. Pues que pasen una buena tarde y muchísimas gracias, gracias maestra. Gracias. Qué bonito. Ay.